muchísimas preguntas para ti en el día de hoy, pero primero quisiera preguntarte, ¿qué tipos de programa tenemos para nuestros clientes locales? Vamos a referirnos hoy a nuestros clientes locales, a todas las personas que nos contactan diario, que también quieren venir de otros estados. En fin, para una precalificación, ¿cuáles serían los requisitos que pide el banco? Mira, son varias cosas que se requieren. Sin embargo, podemos resumirlos en tres cosas primordiales. ¿Ok? El banco va a querer ver tus ingresos y cuando pensamos en ingresos, requisitos va a ser talonarios de pagos, W2, las planillas o los taxes que se le envía al IRS. También vamos a mirar el crédito. En tu aplicación se saca crédito y entonces vamos a hacer un análisis de cómo está tu crédito y los fondos que vas a necesitar para la compra de la casa. Ahora, dependiendo del programa de préstamo que estás buscando, pues hay diferentes requisitos en cuanto a los fondos. Algunos requieren que tengas el dinero 30 días, otros requieren que lo tengas 2 meses. Entonces, dependiendo de cuál programa, pues entonces vamos a estar mirando esto de cuánto dinero vas a aportar para la compra de la casa. De ahí en fuera es súper fácil. Todo lo demás es, pues obviamente tienes que tener buen crédito, tener un trabajo estable, un historial de haber trabajado por lo menos 2 años de tu vida. Entonces, esas son algunas de las cosas primordiales para la aprobación. Y ya después que estás en el periodo, o sea, estás en el periodo para comprarte la casa, recibes el préstamo hipotecario, ¿cuáles son las cosas que no debemos hacer y las que sí tenemos que hacer? Principalmente las que no, en este periodo de compra. Mira, lo más importante es que cuando tú decidas que quieres comprar casa, o sea, no cuando estás bajo contrato, cuando tú tomas la decisión de que yo quiero comprar mi casa, la comunicación con tu prestamista y tu realtor es lo más importante. Es mejor que tú llames y consultes para que el camino hacia tu casa sea súper sencillo, ¿sí? Si quieres depositar un dinero en el banco que no es de tu trabajo regular, llama a tu lender. Tengo un dinero en efectivo que un primo me debía y lo tengo que depositar. Entonces vamos a jugar con eso porque eso puede afectar el proceso. Te ofrecieron un empleo en otro lugar y vas a ganar más o menos, la razón que sea. Tú llamas. ¿Puedo cambiarme de empleo antes del cierre de la casa? Este es el empleo, los detalles del empleo nuevo, ¿qué tú crees? Porque entonces así nos asesoramos, porque si no, vas a hacer cosas que pensando tú que no van a afectar tu préstamo, nos pueden afectar. Algo sumamente importante que yo me quedo boba cómo lo tenemos que repetir y repetir y repetir es no servir de codeudor a nadie. Si tú te pusiste la meta de comprar y quizás no vas a comprar ahora, vas a comprar el año que viene, eso no es problema, pero desde ahora tienes que tener mentalidad de que voy a comprar mi casa. Nada de firmar en deudas para otras personas porque eso puede afectar tu calificación. Y una pregunta, las opciones de financiamiento existen el préstamo FHA, el convencional, también este otro préstamo, bueno, el de veterano, y el USDA, ¿no? Que es que son los préstamos para Área eh, rural. área rural, que son préstamos que se están viendo, se están trabajando mucho hoy en día, ¿cierto? Pero que se hablan poco. Sí, ¿por qué? Porque entre todos los 4 préstamos que mencionaste que están ahí en la pantalla, FHA es el más fácil, el más común, el más fácil por el cual calificar. Entonces, por eso es más común. El préstamo convencional tiene su mercado. El préstamo de veterano es solamente para veteranos. Entonces, no vas a escuchar mucho mercadeo de préstamos de veteranos porque solo va a beneficiar a una persona que es veterana. Claro. El préstamo USDA es un préstamo para ciertas zonas nada más, con muchos límites en cuanto a ingresos, la cantidad de ingresos que puedes tener, en fin. Entonces, si vives en una ciudad, no vas a escuchar mucho del préstamo USDA porque no va a aplicar para la ciudad, sino que va a aplicar para áreas rurales. Y este es con el 0% de cuota inicial, ¿cierto? Correcto, el USDA y el veterano son los únicos 2 préstamos que te permiten comprar con 0 de down payment. Algo que he escuchado, a veces las personas dicen, oh, el préstamo FHA no me gusta, ese préstamo me lo voy a quitar de arriba en cuanto pueda. ¿Qué diferencia hay entre el FHA y el convencional a la hora, desde el punto de vista, poniéndonos en los zapatos del comprador? Todo el mundo quiere un FHA por falta de información, Exacto. pero yo tengo un préstamo convencional y yo siempre le asesoro a las personas que en el momento que puedan refinanciar en su propiedad a un préstamo convencional. ¿Por qué? Porque el préstamo FHA,
Una de las razones que lo hace súper fácil de calificar es el hecho de que el préstamo FHA está respaldado por el gobierno. Al estar respaldado por el gobierno, yo como inversionista tengo menos riesgo, porque el gobierno me va a responder por ti en el caso de que tú no pagaras. Entonces, por eso, como tengo esa aseguranza, pues me tomo un poco más de riesgo en prestarle a personas con crédito más bajo, con muchas deudas para el ingreso y así por el estilo. Una de las negativas del préstamo FHA es que vas a pagar un seguro hipotecario por mientras tengas el préstamo. Ese seguro hipotecario es de por vida del préstamo. Con un préstamo convencional es conveniente para personas con mejor calificación. A eso me refiero: mejor crédito, menos deudas comparadas a su ingreso, requiere un poquito más de inicial, pero el seguro hipotecario, si tienes un buen crédito, te sale más económico que con FHA y lo puedes quitar tan pronto debas 80% del valor de tu propiedad. Puedes llamar y quitar ese mortgage insurance. Así que hay opciones con el convencional que no hay con el FHA. Sí, es más flexible, digamos. En cuanto, el FHA es más flexible para calificar, pero el convencional es flexible con esto de quitar el mortgage insurance. Y entonces también hemos oído que, bueno, para precalificar debes tener 2 años de BW2 o de 1099. Una persona que pasa de 1099 a BW2, ¿qué tiempo debe estar trabajando bajo este esquema? Esto pasa bastante. Si cambiaste de 1099 o de servicios contratados, servicios prestados, a W2, que viene siendo un empleado de una empresa, depende de cómo te van a pagar. Si te van a pagar un salario fijo o te van a pagar tus 40 horas fijas semanales, entonces podemos empezar a trabajar de ya. Pero si vas a tener ingresos variables, ahí sí hay otras restricciones que va a depender entonces del tiempo que lleves ahí y todo eso. Pero si es un sueldo fijo o un salario, podemos trabajarlo inmediatamente. Perfecto. Y en el caso contrario, si estás en BW2 y pasa a 1099, ahí sí hay que esperar los 2 años. Hay que esperar 2 años porque una 1099, aunque a veces tenemos un contrato con una sola compañía y nos sentimos empleados de la compañía, pero eres servicios prestados, eres contratista, eres empleado por tu cuenta. Al ser así, tu ingreso lo vas a reportar tú cuando llenes los taxes una vez al año. Y en ese caso sí se requieren 2 años de tú estar llenando los taxes como contratista, como 1099, para poder calificarte. Oh, ya. Gracias, Cristín. Mira, una pregunta que me han hecho mucho. Hay personas ahora mismo que están viniendo por todo esto que está pasando de la inflación, de la vida, que es un poco más en los estados del norte, se pagan, incluso las tasas impositivas son más altas. Desde Miami se están viniendo a vivir a esta zona norte del estado de la Florida. ¿Qué tiene que hacer una persona que, por ejemplo, vamos a referirnos principalmente a una persona que viene de Nueva York y quiere comprar acá en Florida? Yo me imagino que existan varios escenarios. Sí, sí, sí. Mira, si vives en otro estado y quieres mudarte para la Florida, y tu empleo te puede transferir a la Florida, trabajo en Walmart y me transfiero de esta tienda a una tienda en la Florida, entonces yo puedo usar esa carta de transferencia que va a mostrar el ingreso para calificarte. O sea, puedes comenzar el proceso desde el estado donde estés viviendo con esa carta de transferencia de tu empleo y el cierre lo programaríamos para cuando recibas el primer cheque aquí. ¿Ok? Otra forma sería, si por ejemplo en el norte ganas mucho más ingreso y para acá vas a empezar de cero, no tienes empleo todavía, pero te quieres mudar ya, podemos comprar la casa de acá como si fuera una casa vacacional, ¿sí? Esto ya sería con un préstamo convencional y dando un 10% de inicial. Entonces puedes comprar tu casa vacacional y bueno, en un futuro si te decides mudar, pues ya tienes una propiedad. O también puedes comprarla como una propiedad de inversión, dando un 20% de inicial con un préstamo convencional igual. Lo bueno de hacerlo como casa de inversión es que la renta que vaya a obtener esta casa acá se puede usar como ingresos para Como ayudarte ingreso. a Excelente. calificar. Así que hay diferentes opciones para los que quieren hacer ese traslado para acá. Y en el caso, Cristín, de los jubilados, estas personas que ya se van a retirar, les conviene más hacerlo antes de retirarse porque así los ingresos le van a contar los ingresos antes de la jubilación que serán más altos. ¿Lo pueden hacer? Claro, deberían, porque muchas veces cuando te retiras tu ingreso baja. Sí. Y si tu ingreso baja, pues afecta el monto para el cual puedas calificar. Entonces, lo ideal es que compres antes de cambiar y de perder ese ingreso de tu trabajo. Bueno, una pregunta que esta sí me encanta, porque yo realmente no sé hasta qué punto esto es cierto. Mira, se escucha muchísimo en las redes, compra tu casa con el 0% de cuota inicial.
cuánto hay de real detrás de estas noticias de las redes. Depende. Si es un préstamo USDA o veterano, pues sabemos que sí, es muy posible comprar con un 0% si calificas para uno de esos dos préstamos. Pero no existe un préstamo FHA 100% de financiamiento con cero, tú dando 0%. Eso no existe. Lo que sí existe son ayudas para primeros compradores. Si tú calificas para un préstamo FHA y calificas para la ayuda que esté dando ya sea el condado o el estado donde tú vives, entonces estarías comprando sin dar una inicial como tal. Ahora, ojo, la inicial no tiene nada que ver con tu depósito de buena fe. La idea de comprar sin tener $1 en el bolsillo es un poco complicada porque siempre tienes que dar un depósito, hay unos gastos envueltos en tu comprar una propiedad, por ejemplo, la inspección que es sumamente importante. Entonces, no te dejes llevar por este mercadeo de que 100% FHA porque no existe, al menos que estés calificando para alguna ayuda de primer comprador. Y otra cosa que también he oído mucho en estos días, bueno, sabemos que las hipotecas se están quedando muy altas, o sea, no existen ya casi hipotecas por debajo de los $2,000, están de los $2,000, 3,000 es lo que más estamos viendo. Entonces, hay mucha publicidad de comprar los multifamily, los fourplex, o sea, compra un fourplex con el FHA, paga solamente, puedes comprar 1,000,000, propiedades de hasta 1,000,000 y pagar con $35,000. A ver, ¿qué hay de cierto? Porque hasta donde yo sé, el FHA tiene un límite de préstamo en varios condados, en varias regiones. Correcto. El primer paso es entrar al website del FHA para ver cuál es el límite que te presta FHA para una propiedad multifamiliar. ¿Ok? Dependiendo del condado. Por ejemplo, si es en Miami, el límite de FHA es mucho más alto que acá en Orlando, por ejemplo. Entonces, ese es el primer paso, ver cuánto es lo máximo que te van a prestar en un multifamiliar. Y sí, es posible comprar un multifamiliar como casa primaria, tú vives en una de las unidades y las demás la puedes alquilar y eso se puede usar como ingreso. Una parte de lo que vas a rentar las otras propiedades se pueden utilizar como parte de tu ingreso para que te ayude a calificar. Pero que además debes tener lo que son los gastos de cierre. O sea, cuando Claro. vas a necesitar casi $100,000 para gastos entre gastos de cierre y cuota inicial. Va a depender del área, los taxes, en fin. Pero sí, siempre vas a tener dos gastos. El down payment o la inicial y los gastos de cierre. Y muchas personas solo se concentran en el down payment, pero los gastos de cierre pueden ser igual de costosos a tu down payment, que incluye los gastos de cierre. Y quizás por no entender esto es que las personas no se dan cuenta de cuánto es los gastos de cierre. Entre los gastos de cierre está incluido lo que te va a cobrar lo que cobra el banco por hacer la transacción, lo que va a cobrar la casa de título por hacer la transacción. Tienes que pagar por adelantado el seguro de la casa, una parte de los taxes. El gobierno tiene fees y tiene cobros por hacer el registro de la venta en el condado, entre otros gastos que hay. Entonces, todos estos gastos se suman. Entonces, es importante entender que aunque tú obtengas una ayuda de primer comprador, eso te cubre tu inicial, pero ¿qué tal de los gastos de cierre? Entonces, siempre hay que tener esa parte en mente y si entendemos qué son los gastos de cierre, se nos hace más fácil. ¿Y cuánto en por ciento serían los gastos de cierre? Los gastos de cierre pueden fluctuar entre 2 y 6% dependiendo de qué área estás comprando, porque mencionamos, por ejemplo, que los taxes es una parte importante. Entonces, si estás en una área donde los taxes son bien elevados, pues tus gastos de cierre van a ser más elevados. O si estás comprando una propiedad que el seguro es bien alto, eso también puede ser. Si decides comprar puntos para bajar el interés, eso también se añade a los gastos de cierre. En fin, hay varias cosas que pueden hacer. Yo te diría entre un 2 y un 6% más o menos. ¿Del valor de la propiedad o del monto del préstamo? Del valor de la propiedad. Del valor de la propiedad. Cristín, y ya no quiero, sino aquí vamos a estar muchísimas horas hablando porque de verdad que este tema es súper interesante. Estábamos hablando de las ayudas anteriormente. Existen estos programas especiales de asistencia para primeros compradores. Estas ayudas tienen algún impacto en lo que es el pago mensual de la hipoteca. O sea, porque van a recibir la ayuda, les va a aumentar el pago mensual. O sea, ¿le va a cambiar lo que es la tasa de interés o no? Las ayudas, como todo en la vida, tiene sus pros y tiene sus contras, ¿sí? Hay muchos tipos de ayudas. Entonces es importante entender cuál es la ayuda para la cual tú estás optando. Hay ayudas que, una de las cosas que perdemos cuando optamos por alguna de las ayudas es que perdemos la opción de escoger un interés, sino que es el interés que tenga la ayuda, ese va a ser tu interés.
Hay otros tipos de ayudas que te hacen una segunda hipoteca. Vamos a decir, por un ejemplo, tu 3.5% para tu préstamo FHA son $3.500. Vas a comprar una casa de 100,000, necesitas 3.500. Pues te hacen un préstamo, una segunda hipoteca por esos 3.500 y tienes que pagarlo como parte mensual. Entonces, en ese caso, en ese tipo de ayuda, sí el pago mensual te sube porque tienes una segunda hipoteca que estás pagando. Si no optas por una, que es una segunda hipoteca, entonces no te afecta, no te sube el pago, pero sí pierdes la opción de escoger un interés que tú quieras o comprar puntos. Tienes que ser el interés que tenga la ayuda, estoy ofreciendo la ayuda en ese momento. Muchísimas gracias, Cristín, de verdad, gracias por acompañarnos y darnos toda esta información. Yo creo que pudiéramos de nuevo reunirnos otra vez y traer más temas a la mesa porque realmente hay muchísimas cosas que todavía tenemos que preguntarte, pero bueno, también queremos respetar tu tiempo. Gracias. Okay. Cuentan conmigo, cualquier preguntita se las hacen saber a Yuri y ella con mucho gusto nos Y contactamos. claro que sí, que hemos hecho muchas cosas juntas, súper rápidas, un grupo bien dinámico y de verdad que gracias por toda esta enseñanza.